Hoy No se escucha. no se escucha, no se le escucha, doctor. Creo que ahí se me escucha. Sí, ahí ya. Perfecto. Bueno, vamos a hablar sobre John Dewey. Vamos a hablar sobre John Dewey y cómo piensan los abogados. No sé si alguien aquí haya oído hablar de John Dewey. ¿Alguien sabe quién es John Dewey? ¿O qué vamos a hablar de John Dewey? ¿No? El nombre de John Dewey no les dice absolutamente nada. John Dewey, John Dewey es un gran educador de los Estados Unidos. Para que tengan ustedes una idea nada más de la importancia de John Dewey en nuestros días, él fue el creador de la escuela secundaria. Generalmente la gente acababa la primaria y se iba a estudiar los estudios superiores, lo que es un high school, pero pues era la Escuela Nacional Preparatoria. No había estudios intermedios. Y a John Dewey se le ocurrió crear una área de educación intermedia, un bajo high school, diríamos, y luego el alto high school, que sería la preparatoria o el bachillerato, en la que los estudiantes pudieran tener un acercamiento al mundo real y sobre todo estamos hablando del mundo biológico, geográfico, físico. Si ustedes recuerdan, sus materias de secundaria tienen mucho que ver con prácticas de química, prácticas de física, prácticas de biología. Es en la secundaria donde algunos tuvieron la oportunidad, no fue mi caso, de abrir una rana y ver cómo estaba la rana por adentro. Estas cosas son las que sugiere John Dewey, el ir al campo, salir a una excursión y ver hojas de los árboles, identificarlas, son cosas que John Dewey había pensado que valían la pena. De hecho, esto que les platico lo cuenta Octavio Paz, que él nace en 1914. Piensen ustedes que cuando él está en la secundaria, más o menos estamos hablando de 1930, un poquito menos, en los 1928, 29, ¿no? Él está en la secundaria y él dice que a él le tocó inaugurar estas escuelas secundarias que venían de los Estados Unidos o que traían esta idea pedagógica de los Estados Unidos. John Dewey es un gran revolucionador de la educación norteamericana y de la educación de toda América Latina. Ahora bien, ¿por qué nos interesa? Bueno, porque John Dewey escribió varios libros, pero uno de ellos era precisamente sobre cómo piensan los abogados. Y esto es producto de otro trabajo que también hace referencia a cómo pensamos. Es decir, yo creo que John Dewey es el primer autor que escribe un libro con ese título, ¿Cómo pensamos? Immanuel Kant había escrito un texto que se llama La crítica de la razón pura, tratando de exponer el razonamiento de la mente desde un punto de vista filosófico. Pero John Dewey era mucho más práctico. De hecho, pertenece a la escuela filosófica del pragmatismo norteamericano. Y el pragmatismo norteamericano no se anda con teorías, sino que ve lo que funciona en la experiencia misma y a partir de la experiencia ver qué es lo científicamente más verdadero o más probable. Y diríamos que gracias a John Dewey podemos ver de alguna manera cómo es el pensamiento jurídico o una epistemología jurídica
a principios de la década a las primeras décadas del siglo XX. John Dewey es amigo, discípulo de Charles Sanders Peirce y William James, que son los padres del pragmatismo norteamericano, que están muy en conexión también con el juez Oliver Wendell Holmes, y toda la escuela del realismo jurídico norteamericano se vincula con esto. Entonces John Dewey es un buen enclave y una buena forma de acercarnos a este universo, que luego veremos que en el mundo jurídico norteamericano tiene un gran impacto. Entonces, si ustedes no tienen mayor inconveniente, voy a compartir con ustedes unas láminas para ilustrar qué es lo que John Dewey nos presenta. Creo que para entender, sin duda alguna, la novedad de John Dewey, hay que comenzar por explicar qué es lo que ya no nos interesa o qué es lo que ya no le interesaría a John Dewey averiguar. Dewey rompe con una tradición metodológica que viene de la Grecia clásica. Esta tradición de la Grecia clásica es la que comienzan Aristóteles y Platón. Para Aristóteles y para Platón, el conocimiento tiene que ver directamente con la vista, con el sentido de la vista. De hecho, Platón, en un diálogo que se titula Cratilo, en la línea 399C, donde Platón habla de las etimologías de las palabras y el origen y un poco una teoría del mundo griego a partir de su lenguaje. Dice la palabra antropos, de donde viene la idea de ser humano, de hombre. Antropos, dice Platón, viene de dos palabras que son anathei, que significa examinar, y opope, que significa lo visto o lo que es observado. El ser humano, el antropos, es aquel que examina lo que ve, dice Platón en la etimología de antropos, el ser que examina lo que ve. Aristóteles, siguiendo esta línea, dice, se ha dado el conocimiento cuando se contempla. Y en la metafísica, al principio de la metafísica, la primera línea de la metafísica, dice el ser humano, o sea, el hombre, es un animal que por naturaleza desea conocer. Y con todos los sentidos conoce, pero al que más prefiere es al sentido de la vista. Es decir, para Aristóteles, para Platón, el ser humano es un ser que conoce a partir de lo que ve y reflexiona a partir de lo que ve. Y diríamos que cuando ve, conoce y adquiere conocimiento. De ahí también que Aristóteles considera la palabra teoría. La palabra teoría significa contemplar con la visión. Viene del griego thea y orao, teoría, que significan ver contemplativamente. De ahí también viene la palabra teatro. Uno va al teatro a sentarse a ver y a conocer tragedias, comedias, dramas, misterios. Esto es el conocimiento para Aristóteles y Platón. Bajo este esquema, les diría que el esquema, que la visión platónica del la visión aristotélica del conocimiento se da a partir de nuestra experiencia directa con el mundo, de lo que vemos. En nuestra mente, dice Aristóteles, no hay nada cuando nacemos. Es un pizarrón en blanco.
una tabula rasa, dicen los latinos. Y solamente hay en nuestra mente aquello que percibimos que viene del exterior, lo que nuestros sentidos nos permiten conocer. En ese sentido, diríamos, según los griegos, somos voyeuristas. Nos gusta ver porque conocemos cuando vemos. Cuando observamos, nos gusta observar porque hay un conocimiento. Para Platón, para Platón esta idea tampoco es tan descabellada porque se da el reconocimiento de memoria, pero también a partir de la visión. La visión me permite ver el mundo y a partir de eso recordar cosas que tenía yo en el alma ocultas. Pero esencialmente la idea aquí es la de Aristóteles. Aristóteles lo que nos está diciendo es que no hay nada en nuestra mente que no haya pasado por nuestros sentidos, me refiero a los 5 sentidos, olfato, gusto, oído, tacto, y el principal de estos sentidos es la vista. Toda nuestra civilización tiene como eje rector la vista, no el olfato, no el gusto, no el oído, ¿no? Aunque el oído es importante, principalmente es la vista. De aquí que la teoría o el método educativo por excelencia sea ver, que estemos contemplando. La empresa intelectual del mundo occidental es ver. De ahí que los estudiantes que vamos a las escuelas nos sentemos delante de una profesora o de un profesor y escuchemos y veamos lo que nos va a brindar. Como en este caso que estoy yo hablando y ustedes están contemplando. Esta es la forma tradicional en la que la educación se está dando. Es ver y escuchar lo que el docente o la profesora nos está entregando. En ese sentido, la educación, pues, ha sido eso. La educación es siéntese y escuche. Siéntese y observe. Yo no sé si aquí alguna de ustedes o alguno de ustedes estudió en una escuela activa o en una escuela Montessori. ¿Alguien aquí estudió en una escuela de esas? Qué barbaridad, qué raro. Bueno, es que precisamente a partir de John Dewey y luego algunas pedagogas como María Montessori, por ejemplo, o la señora Bennett en México, una española migrada, surgen las escuelas activas y las escuelas Montessori, que son escuelas donde se siguen más las ideas de John Dewey y de estas señoras. De hecho, María Montessori va a estar una larga temporada en la India, porque Gandhi, Mohandas K. Gandhi, la contrata para que eduque a la India. La educación de la India mejora mucho en los años 50, entre los 40 y los 50, porque a ella se le encarga la reforma educativa de la India. Y hoy la India es una potencia, pues gracias a 60 años de educación Montessori, que eso fue muy interesante. Hoy tenemos una gran cantidad de ingenieros, de expertos en mercadotecnia, en comunicaciones en la India, porque hubo una revolución educativa en la India. No esas cosas baratas y mediocres en las que nos quieren poner a leer El Capital de Carlos Marx o que festejemos la historia, como lo que hace este señor Marx Arriaga y nuestra Secretaría de Educación Pública. Fíjense que hoy voy a tirar un poco de veneno ahora con el tema. Estaba yo arreglando mis discos de CDs de acetato
que la verdad ya me estoy haciendo de todo eso, porque hoy en día con un Spotify ya no hace falta tener discos y además ocupan mucho lugar y son muy estorbosos. Y me encontré unos audiolibros que sacaba la UNAM, que era los textos en voz de sus autores. Entonces estaba, por ejemplo, Alfonso Reyes narrando la visión de Anáhuac, o estaba Fernando del Paso hablando sobre noticias del imperio, leyendo capítulos. Y me encontré uno de Jaime Torres Bodet. Jaime Torres Bodet fue secretario de Educación Pública. Uno escucha a Jaime Torres Bodet, lee las cosas que escribió Jaime Torres Bodet, ¿no? Agustín Yáñez, me quedé pensando, secretarios de Educación Pública, Agustín de Yáñez, José Vasconcelos, Torres Bodet, y me quedé pensando, qué triste sexenios hemos tenido. Y digo sexenios porque en los últimos 20 años hemos tenido una Secretaría de Educación dirigida por gente muy medianita. No son, no son cabezas intelectuales formadas y mucho menos tienen una visión y un rumbo de la educación, ¿no? Es tan triste lo que ha tenido y ahora tenemos una candidata al Estado de México. A lo mejor es mejor política que Secretaria de Educación Pública. Pero lo que quiero decirles es esto, la educación es un factor clave. Y fíjense ustedes, que durante más de 100 años, 120 años, seguimos teniendo un nivel de educación. Después de toda esta gran revolución educativa que se dio en el siglo XX, seguimos teniendo el modelo de educación de siéntese y escuche, ¿no? De siéntese y escuche. A ver si algo se le pega. Usted observe y vea, a ver si dice algo, a ver si aprende algo. Es un poco irónico que esté diciendo esto en esta forma educativa, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que yo dejo abierto el micrófono, pero aquí nadie quiere hablar. Entonces, no es que yo sea un impositivo de siéntense, escuchen y cállense, ¿no? Alejandro sabe que no va en ese sentido. A ver, coincido con su puntual opinión respecto a la Secretaría de Educación. Muchas gracias, Juan Pablo Rosas. Pues es la verdad, ¿no? Y es muy curioso porque ahora traigo un coche que todavía tiene CDs, entonces por eso saqué muchos CDs y me puse a escuchar a estos personajes en los audiolibros. Y incluso tengo un audiolibro, algunos audiolibros de Octavio Paz que sacó antes de morir. Y estuve viendo una entrevista hace poco en que Octavio Paz decía, es que grabé esto porque una cosa es leer el poema y una cosa es escuchar. Bueno, una cosa es leer al autor y otra cosa es escuchar al autor leyendo lo que escribió. Y esto es muy interesante porque en la forma en que uno habla, también hay una serie de mensajes que van junto con la lectura. Hay una serie de intenciones y comentarios en todo eso. Pero bueno, regresemos a John Dewey, que es precisamente un gran educador. Hay pocos videos sobre John Dewey, porque pues, todavía no había televisión en la época en que John Dewey se vuelve un gran revolucionario, pero toda la educación que ha generado es importante. Bueno, entonces lo que les quería decir es precisamente este aspecto. John Dewey aparece en una escena en la que en el mundo el modelo educativo es siéntese y escuche, ¿no? Siéntese y escuche. Ahora bien, ¿quién es John Dewey? Es un estudiante de filosofía. Vean ustedes los años 1859-1952. A este señor le tocó ver en su infancia a Abraham Lincoln. A este señor seguramente le tocó escuchar sobre Benito Juárez en México, en un país que está en el sur de los Estados Unidos, y también seguramente escuchó hablar de Porfirio Díaz, Pancho Villa y estos personajes. John Dewey muere en 1952, pero es
un gran educador y un gran filósofo de la educación de los principios del siglo XX. Estudió filosofía en la Universidad John Hopkins, ahí dice Johns Hopkins, no es John Hopkins, donde fue influenciado por las ideas de Hegel. Hoy la Universidad de John Hopkins es muy famosa por su escuela de medicina, pero también tuvo una gran escuela de filosofía, que fue donde estudió John Dewey. Estudió con un gran filósofo norteamericano llamado George Morris, que es uno de los introductores de Hegel, del filósofo alemán Hegel, en los Estados Unidos. Esto es muy interesante porque Estados Unidos en el siglo XIX estaba leyendo a Hegel. Hegel es este filósofo alemán que le toca ver entrar a Napoleón en Alemania y ver destrozado el gran Reich alemán o el gran régimen alemán. Y también hay que decir que Hegel, por ejemplo, aunque me estaba pegado México a Estados Unidos, a Hegel se le empezó a leer en México hasta 1960. La lectura de Hegel era nula en nuestro país, nadie sabía quién era Hegel. Pero bueno, las ideas de Hegel son importantes. Hegel, recuerden ustedes que es el filósofo que más influye en Karl Marx. Y él toma una serie de teorías o análisis del pensamiento hegeliano. John Dewey obtiene el doctorado en 1884, presentando una tesis que él sí escribió, no la plagió en ningún lugar, sobre la psicología de Kant. Y les decía, Kant había escrito un libro que era la crítica de la razón pura, pero era un análisis filosófico, una teoría epistemológica, filosófica de cómo se da el conocimiento. Pero John Dewey, con la corriente, con las nuevas corrientes de psicología que están apareciendo en Europa y en América, ¿no? Todavía no aparece un Sigmund Freud. Recuerden ustedes que Sigmund Freud escribe su libro o lo publica por lo menos en 1900, ¿no? La interpretación de los sueños, que es el primer texto sobre psicoanálisis importante que escribe Freud, aparece hasta 1900. Pero ya había algunos teóricos de la psicología, no del psicoanálisis, pero sí de la psicología, que ya estaban haciendo estudios experimentales. La diferencia entre la epistemología o la teoría del conocimiento y la psicología es, bueno, entre la teoría del conocimiento filosófico y la psicología, es que la psicología es experimental. Y lo que es la epistemología en la actualidad es la unión de esa parte teórica filosófica con esta parte psicológica experimental. Huelga decir que eso es un poco lo importante de la epistemología, que no solamente es una teoría del conocimiento filosófica, sino que reúne la parte psicológica experimental. Bueno, lo que hace John Dewey es estudiar a Kant, pero haciendo un análisis de los aspectos psicológicos, es decir, lo que experimentalmente es válido en Kant. Esa fue la tesis. Y Dewey acompañó a Morris a la Universidad de Michigan, donde le sucedió en la dirección del Departamento de Filosofía. Ahora bien, ¿qué es lo que propone John Dewey a nivel educativo? Y van a ver ustedes cómo eso también va a tener que ver con el cambio de modelo educativo jurídico en los Estados Unidos. John Dewey critica la pedagogía tradicional, esta de orden aristotélico, en la que hay un mero formalismo. Es decir, solamente enseño las formas de las cosas, enseño la geometría, la pongo en el pizarrón, pero los alumnos pues no la copian o no la experimentan, ¿no? Explico un poco de ciencia, de física, de biología, pero el estudiante pues no ve el cuerpo biológicamente vivo, ¿no? O sea, en la época en que John Dewey ve este formalismo, de loco se les ocurre abrir un cuerpo de un cadáver para ver cómo está el aparato digestivo, el corazón, los pulmones.
Les digo, en las secundarias, los que son más afortunados logran abrir una rana, pero hoy en día, bueno, en aquel entonces, pura teoría, ¿no? Claro, es un poco complicado e incluso ir a un museo, pues tampoco era algo que ocurriera mucho, porque no había precisamente museos. Pero hacer estas exploraciones a ciertas zonas geográficas, acampar y ver cierto tipo de aves, cierto tipo de animales, hierbas, para conocer los ecosistemas, esto no se hacía. Esto era una educación formal, siéntese y escuche, ¿no? Autoritario, el maestro dice, Magister Dixit. Magister Dixit, esto es muy importante. Lo que diga el maestro es verdad, ¿no? Aquí pueden preguntar para que el profesor vuelva a exponer la idea que está enseñando, pero nadie puede poner en duda lo que el expositor está diciendo. Yo, lamentablemente, bueno, hoy en día los alumnos y las alumnas muchas veces retan a los profesores. Y esto es muy interesante, a mí me ha tocado esa experiencia. Nunca me ha ido mal, la verdad es que no me ha ido mal, pero es muy interesante porque uno ve ahí que los alumnos están interesados y por lo menos quieren entrar al debate y al nivel. Y es interesante porque ahora cada vez menos, pero en aquellos tiempos, y estoy hablando tal vez de hace 20 años, ya sueno como anciano, hace 20 años, uno podía entrar en el aula y se encontraba a alguna alumna o algún alumno desafiante que quería poner alguna cosa en duda, ¿no? Y uno podía decirlo. Yo cuando estudié la carrera, cuando estaba en la preparatoria y la secundaria, a mí jamás que me hubiera ocurrido la peregrina idea de enfrentar a un profesor. Y fíjese que es muy curioso porque luego con el paso de los años, sí me di cuenta que tuve maravillosas profesoras y profesores, pero también tuve alguna gente muy mediocre que me decía una serie de cosas que estaban mal estudiadas, que tenían muchos prejuicios. Todavía veo incluso que siguen dando clases muchas de esas personas. Y yo me imagino que por eso, porque pues, si lo que saben lo saben mal y no hacen otra cosa en otra parte, pues es porque lo saben hacer mal. Pero lo que es triste es que lo estén educando en unas escuelas. Bueno, la gran ventaja que esta gente tenía en la época en que John Dewey todavía no era un gran pedagogo, es que usted cállese y escuche y lo que diga el profesor. Lo que diga el profesor, aunque esté equivocado, Magister Dixit. Fomenta la competitividad. Bueno, esto incluso lo decían los de la 4T, es que este sistema educativo neoliberal genera competitividad, ¿no? Que uno estudie más que el otro. Y bueno, pues que el otro se ponga a estudiar también, ¿no? No, ahora hay que mantener a la pobre estudiante o al pobre estudiante en la mediocridad, no obligarlo a que estudie tanto, pobrecito. Hay que ser flexibles con él, ¿no? Yo nunca fui un estudiante modelo, pero la verdad es que sí sentía una competitividad y había alumnas y alumnos mucho más destacados que yo. Pero bueno, a final de cuentas, creo que es un tema de ponerse a estudiar y creo que es una cosa que todos tenemos que ponernos a hacer, aunque no nos guste. Transmite conocimientos mediante la memorización. Bueno, eso y hoy en día todavía sigue siendo igual. Es saber si ustedes se acuerdan de lo que se dijo. Una cosa es aprender y entender las cosas, e incluso saber dónde están. Pero, a ver, dígame qué dice el artículo tal y recitárselo de memoria. A mí me tocó recitar artículos del Código de Procedimientos Civiles todavía en mi carrera de Derecho. Características de este sistema de pedagogía progresista que propone precisamente John Dewey. John Dewey dice, la educación no debe ser ni formal, ni autoritaria, ni competitiva, ni transmitir solamente conocimientos. ¿Cómo debe ser la educación progresista? Un aprendizaje dado mediante iniciativa activa y el involucrar a los interesados o a los intereses del alumno. Una educación más práctica y participativa, un carácter democrático e intentar ser general e individualizada.
Esto tiene que ver con la aparición, por ejemplo, en los Estados Unidos, del sistema educativo en el mundo del derecho que desarrolla un señor llamado Christopher Columbus, así como Cristóbal Colón, Longdale, Christopher Columbus Longdale, que dice: a los estudiantes del derecho ya no les den manuales, denles casos, casos de los tribunales, casos de la corte, que los estudien y que debatan sobre lo que pasó en una sala de audiencias. La mejor forma de aprender derecho, y yo creo que todo el mundo estará de acuerdo aquí, no es cuando uno está en el aula leyendo el Gabino Fraga, leyendo a Burgoa, leyendo a García Maínez o a Víctor Toranzo, ¿no? Leer la teoría de las obligaciones, leer la teoría de los bienes, conocer la teoría de los títulos y operaciones de crédito, sino estar en la operación misma. El estar en la operación misma. Incluso podríamos decir, a ver, compañeros, yo tenía un profesor que los ponía a hacer cheques, los ponía a hacer pagarés. Ahora pagaré, ahora un cheque, les doy estos lineamientos rápidos, órale, practiquen. Lo que la gente no sabe es redactar una demanda. No sabe redactar una demanda cuando está en la carrera. No sabe hacer una contestación a la demanda, no sabe responder a una demanda. Lo que diría John Dewey es: pónganlos a hacer cosas prácticas, porque en esa forma práctica en la que están participando y los estudiantes tienen un interés, va a haber una forma de aprendizaje. Y esta es una clave muy importante, porque lo que John Dewey nos está diciendo es: Aristóteles no está completo en su forma de conocimiento. Aristóteles le falta resolver un problema importante. A Aristóteles le falta darse cuenta de que ver y escuchar no es suficiente. Lo que tiene que hacer es, en todo caso, vamos a mover para acá, se mueve la cámara, en todo caso lo que tiene que hacer el estudiante es precisamente participar. Porque en la medida que uno no participa de lo que se está diciendo, no hay aprendizaje. Yo puedo estar escuchando, estar viendo, puedo estar leyendo la teoría de las obligaciones, puedo estar leyendo a Gabino Fraga, puedo estar leyendo a Trevor Urbina, pero si yo no estoy en el ambiente, no voy a conocer nada. Es exactamente lo mismo, es exactamente lo mismo que si les diera yo lecciones de cocina teórica. Les voy a decir, es que es como cuando yo era chico, yo creo que muchos de ustedes cuando éramos chicos nos quedábamos en casa o había programas al mediodía que les decían: y ahora vamos a aprender a cocinar tal cosa, ¿no? Y sacaban los productos y veíamos cómo andaban cocinando mientras decían algunas idiotas. Pero estaban cocinando y uno diría: ah, mira, no es mala idea, se ve muy bien. Pero uno, hasta que se siente, uno va inventando las cosas y hace lo que hacía Chepina Peralta o los grandes sabios de Venga la Alegría en la Mañana, Galilea Montijo cocinando lo que nos decía que había que cocinar, pero a la hora que cocinamos, uno como que no sabe, y sobre todo si alguien no ha cocinado, uno tiene que practicar la cocina. ¿Alguien aquí sabe cómo está el espagueti al dente? Juan Pablo Rosas, ¿sabes cómo está el espagueti al dente? No, no, perdón, doctor, buenos días, compañeros. La verdad, cuando levanté la mano, iba usted haciendo la pregunta, algo que quería yo, comentar. Sí. Creo que igual, bueno, lo que ha dicho usted es muy, muy acertado referente al participar en la práctica, pero otro ejemplo que considero que puede ser muy, muy, muy ad hoc es tocar un instrumento, por ejemplo, la guitarra o cualquier instrumento. Si nos pueden enseñar durante años, ¿no? La teoría la vas a tomar así, la guitarra, vas a tocar así el piano, eso, pero si nunca lo ejecutamos,
pues no vamos a poder aprenderlo. Eso es mi comentario. Oye, Juan Pablo, ¿tú te acuerdas en la secundaria que te pedían aprender a tocar algún instrumento? No me tocó a mí en la secundaria, pero sí en otras escuelas en las que yo estudié, no, pero sí pedían, por ejemplo, lo de la flauta, ¿no? Sí, es que precisamente por eso. Mira, Roberto está de acuerdo con eso. Yo me acuerdo que en la secundaria lo menos era tocar la flauta. Tenías Sí. que aprender a tocar. Y era la flauta dulce, que además la vendían en todas partes, hasta en el supermercado, hasta en Comercial Mexicana la encontrabas. ¿O no, Alejandro? ¿Tú también aprendiste a tocar la flauta? ¿No? Eso que estás diciendo, Juan Pablo, es bien interesante. Y eso también es una teoría de John Dewey. Enseñarles a tocar un instrumento. Y yo le pedí a mi hija ahorita ya tiene 20 años, pero cuando mi hija tenía entre 8 y 10 años, le pedí que aprendiera a tocar el piano. Me parecía que el piano era más interesante que tocar la guitarra. Y además, pues nos habían regalado un piano de la abuela, una cosa así. Y le dije, mira, vamos a arreglar el piano y aprendes a tocar el piano. Y ella odiaba el piano. Ella no odia el piano. Nunca volvió a tocar jamás el piano. Pero fíjate que es una cosa bien interesante esto que dices, Juan Pablo. Tocar un instrumento te ayuda a conectar las neuronas de otra forma. Es una forma de lenguaje y de comprensión de las cosas de manera distinta. Y es muy interesante porque cuando, por ejemplo, alguien está leyendo un libro y tiene una habilidad de tocar un instrumento, la forma en que el cerebro conecta y relaciona el pensamiento es mucho más complejo. E incluso si alguien habla otro idioma, inglés, francés, alemán, chino, leer el texto tal vez en el idioma original del autor también te hace entender el texto de una manera distinta. Entonces, fíjate que esas escuelas donde les piden idiomas, les piden aprender un instrumento, porque aprender un instrumento es aprender un idioma, donde llevamos dibujo técnico y dibujo artístico, son otras formas de lenguaje. Eso también viene a la secundaria. Esas formas son formas de hacer que el cerebro haga conexiones. Yo lo noto ahora, cuando mi hija ahora está estudiando Derecho, pero yo noto mucho que mi hija, frente a muchos de sus compañeros que no tocan instrumentos musicales o que no aprendieron otras lenguas, sí tienen una falta de discurso o no son tan propositivas o propositivos como lo podría ser mi hija, ¿no? Ahora sí que yo experimenté con mi hija, pero esto que dicen que las mamás luego tienen a los niños haciendo actividades de macramé, que se los llevan al ballet, que se los llevan a la danza regional, no es tampoco tan mala idea, ¿no? Que se los lleven al karate o a lo que quieran, pero tienen una serie de actividades que les generan conexiones neuronales. E incluso, yo te diría, si no tienes la posibilidad de tocar un instrumento, muchas gracias, Alejandro. No, no, es que mi hija me supera mucho, tiene otras cualidades que yo no tengo. Eh, las, la, Cuando alguien no tiene esas posibilidades, yo, por ejemplo, no podía ir al karate, porque además yo fui a una clase de karate y me imposibilitaron durante 2 semanas, y desde entonces ya no regresé jamás al karate. Y al fútbol, pues tampoco regresé mucho. Yo la verdad tuve una vida deportiva muy escueta. Eh, pero bueno, lo que sí hacía era de pronto leer. Leía de pronto novela, de pronto leía cuento, de pronto leía libro técnico, de pronto leía cosas de matemáticas. E incluso al estudiar varias materias agiliza la mente. Yo me daba cuenta de eso, gente que no tiene diversidad en lo que lee. Hay quien lee solamente novela romántica o novela histórica. A mí me parece muy interesante. Esto que les platico, había un programa en televisión, se lo vi a un escritor mexicano llamado Ricardo Garibay. No sé si ustedes recuerdan a Ricardo Garibay. Ricardo Garibay tenía fue director de la SUGEMO, de la Sociedad de Escritores de México. Eh, y una vez, él tenía un programa en Canal 13 que se llamaba Calidoscopio.
Y luego tuvo otro programa, bueno, en Caleidoscopio salía Germán Deza, salía Iker Amantaki, y una serie, Pia Lamberti, una serie de personas muy interesantes. Y luego hizo un programa él solo, que se llamaba Astucias Literarias. Creo que el programa fue tan malo que tuvo, este, 10 episodios o 20 episodios. Era una cosa muy aburrida, pero a mí me pareció muy interesante porque tomaba a un autor y explicaba cosas peculiares de ese autor, que le habían hecho particular, ¿no? Y, por ejemplo, me acuerdo que hablaba de una autora, Denneken, ganesa, de la nobleza, que de hecho se fue a vivir a África con su esposo, y hubo una película que hizo Mario Sel que se llamaba África Mía, que habla de la historia de esta escritora. Y esta escritora, dice Ricardo Garibay, cuenta un pasaje donde habla sobre las luces coloridas del cielo, ¿no? Y describe las luces coloridas del cielo. Y dice Ricardo Garibay, esto que está escribiendo esta señora solamente lo puede escribir alguien que vive en un país del norte donde el cielo ve la aurora boreal, ¿no? Ni en México, ni en Nicaragua, ni en Brasil, ni en la mitad del desierto del Sahara ocurre eso. Entonces dice, hay que tener la habilidad de entender al autor en su contexto. Dice, ya que leyó usted eso, abandone al autor y váyase a otro autor, ¿no? Ya entendió la forma literaria de ese autor, ahora váyase a otro autor. Y creo que es muy interesante, porque luego nos vamos con autores. Yo no sé si les pasa a ustedes, hay personas que empieza a leer a, no sé, a a Dan Brown, por ejemplo, ¿no? El del Código Da Vinci. Y se lee todo lo que escribió Dan Brown. Lectores de Tolkien, El Señor de los Anillos, El Silmarillion, El Hobbit, todo lo que hay sobre eso, lo lee, ¿no? O todo lo que hay sobre ciertos autores, Benito Pérez Galdós, se lee todo Benito Pérez Galdós, eh, pero no hay que quedarse con un autor, porque es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, hay que irse a otros autores porque hay otras formas de pensar. Creo que es una cosa muy interesante. Cuando alguien termina, antes cuando hacían las tesis, cuando sí se sentaban a hacer las tesis, había gente que había hecho una tesis sobre no sé, Hart, y luego se iba a la especialidad y seguía con Hart, y luego se iba al doctorado y seguía con Hart, ¿no? Era una persona hartiana totalmente, pero no conocía a otros autores. Pues sí había leído algunas cosas, pero no los había estudiado. Y la verdad es que estudiar un solo autor, pues es igual que tampoco aprender mucho. Hay que tener esa diversidad. Y fíjate que eso que dice Juan Pablo es muy importante, aprender a tocar un instrumento. ¿Tú qué tocas, Juan Pablo? ¿Tú tocas un instrumento musical? Pues en la adolescencia, doctor, sí me interesé por aprender a tocar la guitarra y digo, por eso ahí experimenté esa parte, porque sí, pues durante horas me podían explicar, esta es la posición, este es el nombre de los acordes, eso, pero hasta no hacerlo es cuando uno empieza, vaya, a lograrlo, pues a aprenderlo, es hasta ese momento cuando uno empieza a ejecutar. Sí. Y dime una cosa, Juan Pablo, nunca, bueno, yo creo que sí. Me imagino que en algún momento intentaste tocar con otras personas y hacer música con otros músicos. Ah, sí, claro, sí, sí, y eso es otro, mm, pues todavía es otro, vamos a decirlo, otro nivel otra destreza. Yo no digo que lo haya yo hecho bien, pero sí me doy cuenta que ya quienes lo logran, sí es otra, más, se requiere más destreza, ¿no? Por la coordinación y hasta incluso poner en práctica algunos valores, incluso, ¿no? Más allá de la habilidad en la ejecución del instrumento, juegan otras inteligencias, pues. Así es que esto es lo que te quería comentar. Dice Bob Dylan que una cosa que es fascinante de la música es que te permite sociabilizar con la gente. La gente que toca música con otras personas desarrolla habilidades sociales. Y eso es bien cierto, ¿eh?
Ustedes vean personas que han estado en coros, personas que han estado, son personas que aprenden a socializar. Ayer estaba dando una clase sobre cómo se interroga y cómo se contrainterroga alumnos de segundo semestre de la carrera de Derecho. Y estamos haciendo una serie de simulaciones. Bueno, ahorita déjenme contarles esta parte, es que me parece que es muy interesante. Paso a una muchacha que debe hacerla de testigo para que le interroguen y contrainterroguen. Les doy un caso y ella tiene que simular que es la persona a la que están interrogando. Y estaba hablando muy quedito y estaba hablando con mucho miedo y estaba leyendo el papel y le dije, oiga, yo les di este caso hace 2 semanas, ya era para que lo leyera y se lo supiera de memoria. Y además no le escucho nada, estoy aquí haz de cuenta que estaba yo en la tercera fila y ella estaba en la primera. No la escuchaba cuando estaba declarando. Y le dije, lo que tiene que hacer, le digo, ¿por qué habla tan quedito? Me dice, es que tengo mucho miedo, me pongo muy nerviosa. Y le digo, ¿usted nunca tomó clases de canto? Y me dice, no. Nunca estuvo en el coro de la preparatoria, o en la rondalla, o en la estudiantina. Me dice, no. ¿Toca usted un instrumento? No. Y entonces le dije, mire, siéntase a derecha, mande los hombros para atrás, así reduce el cortisol y aumenta la testosterona, ¿no? Y articule las palabras, así abra la boca lo más posible. Estuvimos practicando 45 minutos el interrogatorio y contrainterrogatorio. Al final de los 45 minutos, la muchacha estaba hablando más fuerte, estaba hablando con más seguridad, tenía el temblorcito ese de la pierna, ese que están ahí con la piernita moviendo, dejó de mover la pierna. Es un logro, es un ejercicio que hay que hacer. Pero eso nunca nos lo enseña. A los muchachos y a las muchachas que estaban haciendo el interrogatorio y contrainterrogatorio, estaban como muy tímidos, como a ver qué pregunto. Pero claro, esto es como la bicicleta, tienes que estar practicándolo, ¿no? Después de 45 minutos, lograron hablar de una manera fluida. Había un par de muchachas extraordinarias que agarraron un timing para preguntar y para responder. Y les dije, esto es lo que hay que hacer. Esto es a lo que hay que llegar. A que no estés, y usted estuvo en tal parte. No, en el momento que están en este timing, en el momento que están en este timing de estar practicando precisamente y estar sobre la marcha, ahí se da el gran secreto del conocimiento. Y esta es la gran lección de John Dewey. La gran lección de Dewey es, tienes que estar practicando y ser partícipe del conocimiento. Y es muy buen ejemplo lo que acabo de decir, Juan Pablo. Aprender un instrumento musical, estar practicando con las demás gentes, sociabilizas. Y creo que una de las formas de aprender derecho precisamente es haciendo simulaciones. En Estados Unidos les entregan los libros de casos, de civil, de penal, de mercantil, ¿no? Y las y los estudiantes estudian casos y llegan al aula y debaten sobre los casos. Eso es precisamente lo que John Dewey está mostrando. Eso es hacer educación activa, ¿no? Eso es hacer educación activa. Bueno, si ustedes me permiten, vamos a ver un poquito más, porque todavía no llegamos a cómo piensan los abogados, pero de alguna forma, pues ya estamos adentrándonos en el tema, porque precisamente los abogados piensan con un razonamiento de práctica. Manuel Ángeles Alonso dice, así es, Juan Pablo, hasta que lo llevas a la praxis, con pura teoría no logras la destreza. Yo toco guitarra de madera y grupera eléctrica bajo y aprendí flauta en la secundaria. Muchas gracias. Manuel Ángeles, igual un instrumento, como por ejemplo si lo dejamos de practicar, se empieza a perder un poco de destreza. Bueno, sí pierde la destreza, eso es también una gran verdad. Pero fíjense, yo también, igual que Juan Pablo, andaba aprendiendo a tocar la guitarra y también andaba, cuando tenía 20 años, quería ser
estrella de rock hasta que conocí a Alejandro Lora y dije, no, esto no es lo mío. Ese tipo de vida, ¿no? Y ahora que lo veo a la distancia, digo, claro, yo tenía razón, no era por ahí por donde tenía que haber. Pero yo no sé si les pasa a ustedes. Después, uno puede estar dejando el instrumento, pero si lo toca otra vez, sin ver una partitura ni nada, ni ver los cuadros, automáticamente uno aprende bueno, automáticamente uno toca lo que aprendió a tocar hace 15, 20 años. No sé si te pasa a ti, Juan Pablo. ¿No te pasa? Bueno, sí, definitivamente sí, doctor. O sea, a lo mejor no sé, los tipos de memoria, sí, pero a la hora de querer, es que a lo mejor ya no usted una canción que haya aprendido hace 20 años y ahorita lo intenta, a lo mejor sí la recuerda, pero como que hay que volver a agilizar, ¿no? Por así decirlo, las manos, ¿no? O sea, ese sería a lo mejor. Hay que agilizarla, pero como que la tocaste tantas veces que ya en automático sale, ¿no? Sí, es correcto. Que a mucha gente le pasa, tiene una guitarra y lo primero que empieza a tocar son las primeras pisadas de Stairway to Heaven, ¿no? Los primeros O pasos. empiezan a tocar cosas de Mexicanto o Incidir, ¿no? A mí me pasa que me da la guitarra y empiezo a tocar a Joan Manuel Serrat. Pero bueno, eso para otras bohemiadas. Ya haremos una bohemiada. Bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a la siguiente. ¿Qué dice John Dewey? La enseñanza debe ser por la acción, la educación es la vida, la escuela es la sociedad. Pues es como la escuela de la vida. La enseñanza debe ser por la acción, la educación es la vida y la escuela es la sociedad, donde uno se va a dar. No sé por qué está aquí. El pensamiento es un producto de la evolución biológica. No sé por qué me habrá estado ¿sabe por qué la pegaron ahí? ¿O por qué la pegué yo allí? El pensamiento es un producto de la evolución biológica, dice John Dewey. La conducta humana se desarrolla en el entorno físico o una matriz biológica, pero también hay una matriz cultural producto de la interacción social. Es decir, lo que les decía, esto de ir, por ejemplo, al campo y recoger las hojas, hacer una colección. En algunos países, y en algunas instituciones educativas, les piden que recojan hojas y las clasifiquen, ¿no? Y que eso es precisamente parte de la práctica. Ver cómo uno está relacionándose con el entorno físico, ¿no? Y con el tipo de biología que hay. Ver qué tipo de fauna hay. En mi casa hay gatos, los vecinos tienen perros y hay otro vecino que tiene una tortuga que anda también paseando en los espacios comunes, ¿no? Entonces están los perros, los gatos y la tortuga. Es un universo muy extraño, pero es el ecosistema en el que estamos, ¿no? Allí en el coto donde vivo, que es su casa, hay abogados, hay gente que seca las bienes raíces, hay financieros. Entonces también un ecosistema. Yo quisiera que hubiera un dentista tal vez o un médico para luego estar viendo el consulta. Bueno, el entorno es lo educativo. El entorno es la parte educativa donde el sujeto interactúa, dice John Dewey. Y claro, la educación de un abogado y la formación intelectual de un abogado tiene que ser interactiva y en un ecosistema. Por eso no es mala idea que haya pasantes, no es mala idea que la gente vaya a los juzgados, a los tribunales, que vaya a hacer las notificaciones. No hay mejor enseñanza que la práctica. Lamentablemente, la Secretaría de Educación Pública en nuestro país tiene ciertas obligaciones de cierto número de horas, pero sobre todo horas aula, cuando en realidad la hora aula tendría que ser mucho más dinámica. Y aquí, como la gente no puede estar yendo a tribunales, no puede estar viendo casos, como ocurre con la escuela de medicina. La escuela de medicina, el tiempo que los estudiantes están dentro de una aula es mucho menor que el tiempo que están en los hospitales y en las clínicas viendo casos.
bajo la dirección precisamente de profesoras y profesores. Hay una película maravillosa de Russell Crowe, ¿cómo se llamaba? Capitán de Mar y Tierra, creo que se llama. No, de Mar y Guerra se llama. Y es bonita la película, tal vez un poco aburrida para algunos, pero tiene un tema muy interesante. Es un barco que precisamente de la Armada inglesa que cuida costas, pero arriba del barco es barco escuela, donde hay un grupo de estudiantes que está estudiando para ser marinos de alto nivel, capitanes, almirantes, ¿no? Y a esos estudiantes están viendo cómo el capitán da instrucciones, qué es lo que va haciendo, qué le sugiere, ¿no? Eso es muy interesante, es muy de la educación anglosajona, el ser pragmático, el tener una escuela en la misma práctica. Estaba yo hablando hace unos días con el magistrado Flavio Galván, bueno, con el doctor Flavio Galván, que fue magistrado, y me presentó a un par de secretarios y me decían, no, bueno, es que este asunto lo aprendimos en tal parte cuando nos cayó tal cosa y resolvimos de esta forma. Claro, la mejor escuela es para aprender a proyectar y para aprender asuntos, la mejor escuela es el tribunal y estar con una magistrada o un magistrado llevando asuntos. Pero bueno, si uno no se le suelta la responsabilidad, pues lo que habría que hacer es tener estudiantes u observadores, lo que se llaman prácticas judiciales, que se les permitiera a la gente estar viendo cómo se lleva a cabo esta forma educativa y participar medianamente de ella. Jerome Frank, otro personaje que también van a ver ustedes, ¿no? Que creo que lo van a ver conmigo, él proponía las clínicas educativas, ¿no? Pero bueno, antes de llegar a John Frank, sigamos con John Dewey. John Dewey dice, la filosofía ha sido muy teórica, pero ahora tenemos que hacer una filosofía en un aprendizaje práctico, en el entorno, en el que la gente sepa y entienda su entorno y lo pueda desarrollar. Entonces John Dewey escribe en 1920 La reconstrucción de la filosofía. Este libro es revolucionador definitivamente, porque lo que está planteando es precisamente no una filosofía meramente especulativa, sino que la gente vaya y estudie en los lugares y comprenda en los lugares, ¿no? Se cuenta en el mundo medieval de un monje que vivió todo el tiempo en la biblioteca y que a él le gustaban mucho los libros sobre el mar. Se había vuelto un experto sobre el mar, pero no conocía el mar. Nunca había estado en una costa. Y ya mucho mayor, ya muy enfermo, el abad del monasterio donde estaba este monje acuerda con otros monjes y ordena que lo lleven a la playa. Es un viaje de 2, 3 semanas, pues, de donde están, para llevarlo a la costa. Pero dicen, este hombre ya está muy enfermo, es un gran experto en el mar, y pues yo estoy seguro que a él le gustará ver algo que estudió toda la vida, ¿no? Entonces dicen que este señor se lo llevaron, no recuerdo el nombre, se lo llevaron durante varias semanas. Llegó a la costa, lo sentaron delante del mar, ¿no? Así como si estuviera en Acapulco, así que sin una chela y sin un poco, lo sentaron delante del mar y observó. Y lo observó largo tiempo. Y finalmente llegaron los otros monjes y le dicen, ¿qué le parece, hermano? Y les dice el monje, este mar no me sirve, no tiene nada que ver con lo que yo estudié, ¿no? Yo diría, ¿para qué estudiar tanto si lo que necesitamos es la experiencia misma? En 1925 escribe Experiencia y Educación. Nuevamente, educar en el ambiente de aprendizaje. La busca de la certeza, 1930. Y para este periodo, John Dewey ya ha escrito sobre el tema de cómo pensamos
y sobre cómo piensan los abogados. Vamos a llegar a eso en un minuto más. Y luego, finalmente, el arte como experiencia, que es una cosa que ahorita José Luis acaba de decir, precisamente cómo se da en 1935 este modelo educativo de aprendizaje. Bueno. La propuesta metodológica, consideración de alguna experiencia actual y real del niño, identificación de algún problema o dificultad suscitados a partir de la experiencia, ¿no? O sea, el estudiante, vamos a pensar en el estudiante de Derecho, ya no en un niño. El estudiante de Derecho, la estudiante de Derecho llega al aula, ha estado haciendo algunas experiencias, se le pone un caso, por ejemplo, como en Estados Unidos, ve el problema del caso, inspecciona datos disponibles, así como la búsqueda de soluciones viables, y luego, pues, hace una hipótesis, ya sea como defensa, o como parte acusadora, o como fiscalía. Finalmente, cuando se da el proceso, el alumno comprueba si la hipótesis que planteó fue acertada o no lo fue. Pero sobre la práctica misma tiene que venir eso. Sobre la práctica misma tiene que venir eso, ¿no? Y entonces dice, claro, esta es la hipótesis de solución. O más bien, esta hipótesis que propuse como solución fue lo que me funcionó. Y ese aprendizaje es lo que va a un bagaje de experiencia acumulada en todos nosotros. Esta es la clave. El pensamiento jurídico, el pensamiento de los y las abogadas, según John Dewey, es un bagaje de experiencia acumulada en la forma en la que vemos que hicimos algo, funciona en el ambiente en el que estamos y resolvemos el problema. Y entonces podemos decir que tenemos un conocimiento. Esto es esencial. Si no tenemos el conocimiento, si no tenemos ese conocimiento, no hemos avanzado más allá. Bueno, esto, no sé si hasta aquí algún comentario, alguna duda, ¿alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno, perdón, Juan Pablo tiene razón, en el momento en el que estamos en la práctica misma, en ese momento se da un aprendizaje. Cuando vamos al juzgado, vemos cómo las juezas y los jueces, o vemos cómo los abogados y las abogadas resuelven algunos asuntos, cómo los ganan o cómo los pierden, qué le faltó aquí, qué le faltó allá. Aunque uno no esté en el asunto, ir a las audiencias brinda una experiencia y eso nos deja ver algo. Yo les diría, a lo mejor ver Justicia TV es muy aburrido, ¿no? Ver cómo las ministras y los ministros están debatiendo, cómo los magistrados y las magistradas ponen sus posiciones. Claro, porque cuando empieza el programa o cuando empieza la transmisión, nadie sabe qué están discutiendo y cuál es el punto de fondo. Sería muy interesante, ¿no? Bueno, en la corte, al principio le dicen, hoy vamos a tratar el asunto tal, ¿no? El asunto numerado técnico, donde se aborda el tema de la constitucionalidad de tal tema, ¿no? Pero nada nos explican, no nos dicen dónde está el debate, cuál es el punto de controversia. Sería muy bueno que si la función de un debate entre magistradas y magistrados transmitido sea una cosa educativa, pues que por lo menos alguien nos vaya explicando de qué va el tema y entender qué están debatiendo. Por eso luego se vuelve muy aburrido. Los estudiantes de derecho podrían aprender mucho si la gente supiera qué se está debatiendo. En San Lázaro, en los tribunales que están ahí en San Lázaro, frente a la Cámara de Diputados, cuando todavía estaba aquí el magistrado Leonel Castillo, Leonel, que además estuvo en el Tribunal Electoral y luego regresó al Poder Judicial de la Federación, Leonel tenía, en su tribunal, junto con otros dos, junto con una magistrada y un magistrado,
tenían un día de sesión abierta. Tenían un día de sesión abierta para que la gente fuera y viera las sesiones. Ya sea que fueran interesados o no interesados, que vieran qué están debatiendo y cómo lo están debatiendo. No podían participar, pero sí pueden escuchar. Bueno, esa es una gran escuela, sin duda alguna. Yo les podría decir que he aprendido más en los últimos 10 años trabajando en la judicatura que todo lo que estudié en la licenciatura y en el posgrado. Y además creo que todos hemos aprendido más en la práctica misma. Entonces, lo que dice John Dewey no es como para echarnos a corto, es muy importante. Actualmente el Tecnológico de Monterrey trae todo un tema de enseñar derecho, por ejemplo, como por proyectos. Pero, y creo que ahí hay una cosa que todavía está en debate, o están en el ajuste, llevan gente experta en un tema y les platican a los estudiantes más o menos cómo hay que resolver el caso que les ponen. Pero en realidad, pues más bien habría que dejar a los estudiantes en la experiencia del caso, que la persona que va, pues un poco platique cuáles son los límites de la frontera de ese conocimiento. Pero en realidad tendrían que preparar el caso los propios estudiantes, ¿no? E incluso llevar la defensa y la demanda. Y una parte, creo que también sería muy interesante, porque eso nadie nos lo enseña en la carrera, la función de observador judicial y calificar las objeciones, por ejemplo. Calificar el proceso. Esto nunca nos lo enseñan en Derecho, en la licenciatura de Derecho. Creo que yo no conozco a nadie que lo enseñe. Y rara vez he visto juezas y jueces en una aula de clase de licenciatura. Roberto, escuchamos. Gracias, doctor. Ayer les comparto algo que viene al caso con lo que está mencionando. Ayer le hablo a un muy buen amigo que es defensor de oficio. Cada que tengo alguna consulta en materia penal, que no es lo mío, recurro a él y le expuse en qué consistía la consulta y me empieza a dar una serie de, cuál era el caminito a seguir, pero me da unos detalles que justo le digo, pues es que eso no te lo enseñan ni en la carrera, solamente lo aprendes en la práctica, pero era algo así elemental para que quien pretendía denunciar los hechos solicitara constituirse como víctima y ahora con el nuevo sistema, forzosamente el Ministerio Público le tiene que dar parte al asesor jurídico o asesor victimal y es el que va a estar como una especie de defensor de oficio y es quien va a estar orientando a las víctimas y aparte otros mecanismos por tratarse de un tema de delitos patrimoniales, pues me planteó otros dos mecanismos que pues eso uno no lo aprende o no nos lo enseñan en la carrera, solamente a través pues del error y acierto, que él tiene más de 20 años en esa materia, pues ha ido aprendiendo y justo pues por eso aproveché para compartirles lo que platiqué ayer con un colega. Muchísimas gracias, Roberto. Es muy interesante lo que acabas de señalar. Eso ya lo quisiera tener un plan de estudios, ¿no? Fíjate que cuando estoy dirigiendo tesis de doctorado, siempre llega alguien y me dice, es que quiero hacer mi tema sobre tal autor o tal asunto. Y le digo, ¿usted a qué se dedica? Y me dice, yo soy juez de tribunal, o yo me dedico, yo soy magistrado de tal sala. Y le digo, ¿por qué no hace su tesis sobre un asunto que usted está ya llevando? Un asunto paradigmático que usted haya llevado. O algo que sea verdaderamente algo que aporte. La academia está deseosa y sedienta de entender casos singulares, ¿no? Y obviamente no de saber teóricos. Los teóricos se lo saben los académicos, los estudiantes. Lo que necesitamos es que la gente que está haciendo un posgrado haga una tesis sobre un caso y que nos explique el caso. Y que con lo que estudió en el posgrado eche mano de cómo razonó el caso y cómo lo resolvió.
Y claro, lamentablemente es muy raro quienes me hacen caso. Y en vez de poner un caso, porque sí me hacen caso, digo, no me hacen caso, se ponen a estudiar autores y hacen unas tesis muy interesantes sobre autores y teorías, pero no están aportando nada nuevo, ¿no? Pero bueno, todavía nos quedan unos minutos. ¿Alguien más? Antes de que, déjenme compartir unas láminas más. Vamos a Doctor, ver. Sí, en lo que encuentran las láminas, otro ejemplo con este mismo colega, él un día me habla para hacerme una consulta porque le tocó defender a una conductora de noticias en La Paz, Baja California, porque ajá, había dado una noticia sobre una candidata a diputada que pues no tenía ninguna trayectoria política, y era alguien del ámbito del modelaje. Y pues las notas eran de alguna forma peyorativas en contra de la persona, pero la conductora solamente se limitó a leer el prompter de una redacción que pues otra área le puso ahí, y claro. la tipa terminó en la cárcel. Entonces, él me buscó para preguntarme referencias en temas electorales, pero yo terminé pues descubriendo que de toda la responsabilidad que trae cuando alguien pues ejerce, de alguna forma participa sin saber en violencia política en razón de género. Y fue muy interesante para mí porque pues pude dar a conocer que no solamente ahora delito se sigue por dos vías, por la parte administrativa y además por la parte penal. Entonces, pues otro caso ahí que todo eso no en la legislación no está tan claro, y al momento de tener el caso práctico, pues es cuando uno aprende todavía más, ¿no? Otro ejemplo al No, margen. buenísimo, Roberto, buenísimo. Bueno, ¿y salió finalmente o no? Sí salió, pero se arregló por estos medios alternativos de solución Ah, de ya. controversias, porque la candidata estaba solicitando que le resarcieran de lo que dejó de percibir por haber dejado la candidatura a la diputación. Finalmente, quien quedó en su lugar sí ganó la diputación, y ella estaba argumentando que dejó de percibir todos esos ingresos porque iba a ganar, pues. Entonces creo que llegaron a un arreglo monetario, pero pues la empresa, la televisora la dejó, no la arropó, la dejó a su suerte, y pues no tiene para pagar, y creo que ahí me quedé, ya no sé en qué terminó. Qué barbaridad. Aquí Alejandro Marcelo Peña dice, en los casos de obtención de un grado académico, perdemos la vista cuál es el objeto de los mismos. La Universidad Nacional Autónoma de México es una corporación pública, organismo descentralizado del Estado, dotado de plena capacidad jurídica y que tiene por fines impartir educación superior para formar profesionistas, investigadores, profesores universitarios y técnicos útiles a la sociedad. Organizar y realizar investigaciones principalmente acerca de las condiciones, problemas nacionales y extender con la mayor amplitud posible los beneficios de la cultura. Híjole, eso me encantaría verlo, Alejandro, pero luego si uno se va a jurídicas de la UNAM, se encuentra luego algunos teóricos en sistema procesal inquisitorial del siglo XVI, como dicen, bueno, ¿y como para qué, no? Digo, yo sé que es muy bonito, o luego se ponen a hacer investigaciones abstractas. No sé, yo creo que estamos pagando. Cuando estaba yo en la Fiscalía General de la República, me tocaba atender asuntos que yo decía, bueno, ¿y quién en la UNAM está abordando estos temas que son necesarios resolver en la Fiscalía? Por ejemplo, decían, bueno, hoy en día ya nadie puede pedirle a nadie una carta de no antecedentes penales. Solamente un gobierno extranjero. Si ustedes quieren trabajar con un gobierno extranjero, en una embajada o algo, y les van a pedir una carta de no antecedentes penales y van a poderla pedir,
pero además la tienen que pedir con un requerimiento de la embajada. Pero ustedes si van o si quieren contratar a alguien, no le pueden pedir una carta de no antecedentes penales, ¿no? Esto ¿por qué se los digo? Porque el asunto que llevaba, que me tocó atender en la fiscalía, me lo pidió el subprocurador de control regional, me dice, averigua por qué se les debería prohibir a personas que tienen antecedentes penales no trabajar. Por ejemplo, se estaba proponiendo que alguien que hubiera sido un hostigador, acosador o pederasta, si ya había estado en la prisión, había estado en el reclusorio, había salido, ¿por qué no podría trabajar en una escuela otra vez? Y es que, fíjense, la Ley General del Trabajo no prohíbe trabajar. Y privar del trabajo a alguien por una condición es discriminatorio. Y estaban proponiendo que así como esos no deberían trabajar, tampoco otras personas que hubieran cometido fraudes deberían de volver a trabajar en empresas o corporativos. Entonces me hacía yo la pregunta, bueno, voy a buscar a alguien en la Nacional o en todo México que haya hecho esa investigación. Y entonces, pues le digo, me encontré gente que hacía investigaciones muy interesantes sobre cómo era el comercio marítimo del siglo XVII entre México y con la nao de China. Pero pues la verdad es que necesitamos resolver un problema. Y uno diría, bueno, esperaríamos que nuestros investigadores primero solucionen los problemas de nuestros tiempos antes de ir a ver cómo era la navegación de cabotaje y el comercio permitido en esa época, ¿no? No digo que no sea interesante, pero la verdad es que deberíamos canalizar nuestra fuerza de investigación en cosas más útiles. Yo personalmente sí creo que estaría muy bien una reforma en el CONACYT y en el Sistema Nacional de Investigadores, pero esa es mi opinión, ¿no? Vamos a volver con John Dewey. Él forma parte de esta escuela del club de los metafísicos, bueno, no directamente, porque a él solamente pertenecían Oliver Wendell Holmes, Charles Sanders Peirce y William James, padres del pragmatismo norteamericano. Y el juez Oliver Wendell Holmes, en un discurso de 1910 que se llamaba La senda del derecho, enunció esta frase que es paradigmática de todo su trabajo. The life of law has not been logic, it has been experience. La vida del derecho es la experiencia. Y en ese sentido, por ejemplo, juristas como Jerome Frank o Benjamin Cardoso, pues sí forman parte de esta pléyade de pragmatistas norteamericanos, de los cuales John Dewey abreva. ¿Qué es el pragmatismo? Del cual John Dewey es probablemente el último más importante filósofo y teórico y práctico. El pragmatismo propone lo siguiente: puedo reconocer la verdad por la práctica, por la utilidad, pero no identificarlo. Fíjense qué interesante. El pragmatismo no dice que lo que funciona en la práctica sea verdad, sino que a partir de que lo que en la práctica ha sido efectivo, congruente, puedo identificar cosas verdaderas. La eficacia de la acción no es la verdad, pero ayuda a revelar la verdad. Se conoce obrando y se conoce por obrar. Un discípulo muy importante de John Dewey, y lo menciono porque esta es una cosa anecdótica, pero a mí me parece que es muy importante, es este señor Feng Yulang. Es un chino muy letrado que llegó a Estados Unidos en 1922, fue discípulo de John Dewey, y su papel de titulación, que se encuentra en este libro que se llama Selected Philosophical Writings de Feng Yulang, o sea, los escritos filosóficos selectos de Feng Yulang, ahí viene su paper, su documento de titulación. Es un artículo que se llama ¿Por qué China no desarrolló ciencia? ¿Por qué China no desarrolló ciencia? Y precisamente dice, Feng Yulang, discípulo de John Dewey, dice, porque China se dedicó a hacer más contemplación y menos práctica.
se dedicó a hacer meditación, como esta muchacha, o este muchacho, no sé, creo que es una mujer, la que está precisamente aquí en el mar, viendo que el agua esté quieta, no moverla para poder contemplar lo que hay en el agua y observarla. No es trabajar ductos, no es trabajar formas de mover el agua, desalinizarla. China no hace ese tipo de cosas, por lo menos no las hacía a principios del siglo XX todavía. Hoy en día China, a partir de estos estudios de Feng Yulan, se da cuenta que Occidente desarrolló tecnología y ciencia, y para ponerse al día, desde el año 2000, pues desde 1986 entró en todo un plan de desarrollo, ¿no? Pero Feng Yulan fue muy importante, porque a partir de todas estas teorías del desarrollo y aprendizaje del mundo occidental, de pronto China en el siglo XXI se vuelve una superpotencia económica con un 7% del Producto Interno Bruto. Y esto tiene que ver con esta idea pragmática que Feng Yulan, por ejemplo, le aprende. Desde el principio de la sesión les hablé de Christopher Columbus Longdale, que es el creador del método del caso en las escuelas de derecho. Este es el hombre que a principios del siglo XIX desarrolló el método del caso como forma docente. La diferencia entre el método o la clase magistral del expositor frente al método del caso es que en la clase magistral la enseñanza se ocurre mediante un profesor o una profesora que está delante de un auditorio. Y lo importante es lo que presenta el expositor en el aula, diciendo qué es lo que el alumno debe saber. En cambio, cuando entramos en el método del caso, no es importante saber quién es el profesor, incluso no nos interesa, sino quiénes son los alumnos. Se guía al estudiantado para que aprendan a través de los descubrimientos realizados en torno basado en debates. Por esa razón hay que conocer al auditorio para que los propios estudiantes lleven el flujo de la discusión. Esta es la Escuela de Negocios de la Universidad de Harvard en los años 50. Bueno, y ya sobre John Frank hablaremos el día de mañana, creo que es el día de mañana pasado. Bueno, ¿cómo piensan los abogados? Dice John Dewey. Por la práctica. Por la práctica asumen y aprenden pautas de experiencia. Y esas pautas de experiencia son las que nos llevan al éxito en la práctica. Ya después, dice John Dewey, podrá echar mano de la lógica, por ejemplo, para verificar o ver si su razonamiento tiene solidez coherente. Y esto también lo vemos, por ejemplo, en el Diplomado de Lógica Jurídica Electoral. La lógica es una herramienta para el pensamiento. No es que el pensamiento tenga que obligarse a pensar con la lógica. La lógica es una herramienta que nos ayuda a pensar. Y en ese sentido, John Dewey tiene esta misma línea. Razonamos por experiencia acumulada, y luego la lógica y la teoría nos dará elementos para ver si lo que estamos pensando tiene solidez o no la tiene. En esta misma línea, Robert Alexy lo plantea así. La experiencia jurídica se aprende con la práctica misma. Ya luego la argumentación vendrá a ayudarnos a darle solidez, a exponerla de una manera más formal, ¿no? Pero eso es precisamente la base de todo. Alguien que se queda con la pura teoría no aprenderá mucho más. Dicen por allí que no hay mejor práctica, no hay nada más práctico que una buena teoría. Pues yo la verdad no lo termino de creer, ¿no? Tal vez es importante tener teorías, pero le hacen a uno sentido. Creo que la práctica le da sentido a la teoría. Uno entiende la teoría cuando ya está en la práctica. Y claro, no hay nada más práctico que una buena teoría, pero después de que la entendí, gracias a la práctica. Y eso tal vez sí es cierto en ese parámetro. La teoría es muy buena, es práctica, pero necesito entenderla. Cuando yo estaba en la primaria,
tuve oportunidad de estudiar en una escuela donde un profesor nos llevó a un taller. Tenemos un taller de carpintería y de cosas de este tipo. Y el profesor nos puso a hacer una lámpara. Bueno, la carpintería era hacer el agujero en la madera, y luego nos llevó a comprar sockets, cables, focos, ¿no? Los encendedores, las clavijas, y Interruptores. nos enseñó a armar una lámpara. Y ya que aprendimos a hacer la lámpara, nos metió en el aula y nos explicó qué es la electricidad. Pero primero la experiencia de cómo funciona. Esa cosa que va en el cable, cómo hacer las clavijas, cómo conectarlo con el socket, cómo es el foco, por qué el foco va al socket, cómo funciona un foco eléctrico. Y ya luego, ya que tuvimos la experiencia, nos meten en el aula. Y entonces la teoría nos hace más sentido. Yo hubiera querido prácticas así todo el tiempo. Lamentablemente, nuestro sistema educativo no lo ha enseñado, no lo ha logrado. Cuando la nueva secretaria de Educación, yo no sé si había sido Delfina la que había empezado con el proyecto de estas escuelas con casos que estuvieran sirviendo a la comunidad y que llevaran asuntos, me parecía sensacional el proyecto, pero nadie lo conoce, nadie lo entiende, no se ha piloteado, no tiene un sustento pedagógico, ¿no? A mí me parece que el proyecto es muy bonito y es muy bueno, pero si lo tuvieran por escrito y lo tuvieran planteado, ¿no? Llega esta nueva secretaria de Educación y le dicen en qué consiste el nuevo modelo de enseñanza, y se queda, no sé, habrá que aprenderlo. Pero seguramente era un modelo que nos habría llevado en el avance a la educación, y seguramente ahí está el punto. Bueno, en concreto, los abogados, dice John Dewey, pensamos a partir de pautas de la experiencia, y hay que desarrollar esa experiencia en el entorno para poder contar con ella. Hasta aquí mi exposición del día de hoy, muy aristotélica y menos al tipo de John Dewey. No sé si alguien quisiera comentar algo antes de que nos vayamos, ¿no? ¿Algo más, Juan Pablo, Roberto, Héctor Javier, ¿no? Con Juan Castañeda. Alejandro. Bueno. Solamente, doctor, solamente comentar que hizo la clase muy digerible de lo abstracto que pensé que iba a ser. Qué bueno que me lo haces ver. Bueno, no somos tan mal entonces, ¿no? Te lo agradezco mucho, Roberto. Gracias por tu comentario. Llegamos al jueves, estamos a nada de un puente corto, pero es puente a final de cuentas. Así que, bueno, aquí seguimos trabajando todavía el fin de semana en la Escuela Judicial Electoral. Que tengan ustedes excelente día y si ya no nos vemos mañana, buen fin de semana. Nos vemos.